la sesión del día de hoy, parte de esta serie de seminarios de control y prevención de infecciones. El tema del día de hoy es la gestión de trabajadores de salud que se han sido infectados o que están expuestos a la COVID-19. Yo soy epidemiologista con los Centros de Control para las Enfermedades. Es importante que sepan los siguientes recordatorios antes del inicio de esta sesión. Primero, tenemos interpretación disponible en árabe, francés, portugués, ruso y español. Para acceder a la interpretación en el idioma que les interesa, basta con darle clic en el icono de interpretación que encontrarán debajo de la pantalla, en la parte inferior de la pantalla. Solo aclararles que el idioma árabe está disponible solamente en el botón de alemán, ya que no tienen el botón de árabe disponible en Zoom por el momento. Quieren interpretación en árabe, tienen que buscar el canal de alemán. Bien, si ustedes tienen preguntas sobre la sesión del día de hoy o del tema o alguna pregunta para los presentadores, usen por favor el icono Q y A de la parte inferior de la pantalla. Si sus problemas tienen que ver con la conectividad, con tecnología, usen la función del chat que se encuentra en la parte inferior de esta pantalla. Esta sesión está siendo grabada y también se registra la participación de ustedes. Recibirán por correo electrónico y también en la página web de la CDC las diapositivas y también un enlace a la grabación del audio. Los enlaces que aparecen en esta diapositiva también permiten acceder a esta información. Recuerden que también existen créditos disponibles para este seminario y al final de esta sesión en el chat les vamos a mandar el enlace para que ustedes reclamen sus créditos. Voy a presentar a Amber Vázquez, que será la moderadora de esta sesión del día de hoy. También trabaja para los Centros de Detección de las Enfermedades en los Estados Unidos. Amber, tienes la palabra. Como ya lo dijo Katie, soy Amber Vázquez, soy infectóloga y epidemióloga para el Centro del Control de las Enfermedades en los Estados Unidos. Yo trabajo para el centro de Atlanta. Quiero agradecer a todos los que participan, que están con nosotros de todas partes del mundo. Apreciamos el tiempo que le dedican a este seminario. Hemos visto que hay mucho interés por la participación de expertos para que hablen de la gestión de la salud del personal de salud. Me parece que es un aspecto integral de la gestión de la pandemia de la COVID-19, porque son personas que se están exponiendo, que están en la línea de frente para ayudarnos a poder atravesar esta pandemia. Por esta razón es muy importante que todos los trabajadores sanitarios reciban la atención adecuada y realmente pensar cómo podemos gestionar la salud del personal sanitario y sobre todo aquellos que están expuestos directamente o los que ya se infectaron de COVID. Voy a pedirle a cada uno de los oradores que se presenten. Voy a iniciar con el primer presentador, Giorgio, para que se presente, por favor. Muy buenos días, buenas tardes a todos. Yo coordino el Departamento de Salud en la OMS en Ginebra. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Nuestra segunda participante será la doctora Anna Levin.
de la Universidad de Sao Paulo. Hola, soy profesora. Toda mi vida me ha interesado el control de las infecciones y ahora que escuchamos todos los brotes que han existido a lo largo de nuestra historia, como por ejemplo el Zika, bueno, es un tema que me interesa muchísimo y en lo particular el control de las infecciones. El siguiente orador, para que se presente, por favor. Buenos días a todos o buenas tardes. Soy Mitch Schwaber. Trabajo en Israel desde los noventas. Soy internista, infecciólogo y dirijo el Centro Nacional para el Control de las Infecciones. La siguiente, y vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Maha Talat se presenta. Buenos días, me complace estar presente en este seminario. Yo soy Maha Senja y trabajo para la Oficina del Mediterráneo en el control y prevención de las infecciones. Estamos comprometidos con la respuesta de la situación de la COVID-19 en más de 20 países de la región. Doctora Manju Sanjar del Tata Memorial Center. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, buenos días. Para mí es la tarde. Soy médica, trabajo en Mumbai, India, Mumbai, uno de los centros del país que está enfrentando la pandemia y nosotros estamos en el hospital de cáncer y participo en el grupo de toma de decisiones. Empezamos con el primer presentador, por favor. Muchas gracias, Amber, y buenos días, buenas tardes de nuevo. Voy a compartir mi presentación. El objetivo de mi presentación es empezar a abrir este diálogo hablando de los puntos principales o la inducción de este asunto y hablaré acerca de las políticas, las intervenciones para los trabajadores sanitarios y todos los que tienen que ver con con el entorno organizativo y también los niveles que se hacen a la escala del sistema. No tengo ningún conflicto que declarar. Los trabajadores sanitarios tienen un rol fundamental en todas las etapas de la respuesta de la pandemia porque promueven el comportamiento, prácticas de higiene, en la detección, en el seguimiento de contactos, referimiento, tratamiento, cuidado en el hogar, control, prevención de las infecciones y la salud mental de todas las personas que pasamos por esta crisis. Si queremos identificar las políticas principales para los trabajadores, para la salud de los trabajadores sanitarios, vamos a encontrar directrices, por ejemplo, información sobre recursos financieros, sobre el equipo de protección del personal y aspectos individuales que tienen que ver con las habilidades eh, y destrezas de los trabajadores, pero también ciertos aspectos que permiten la organización, todo lo que tiene que ver con el entorno organizativo, la carga de trabajo, la estructura del equipo, la supervisión, vigilancia, gestión y también todo lo que tiene que ver con el ambiente, es decir, evitar la sobrecarga del trabajo.
el buscar contar con financiamiento para poder contratar a más empleados, ya sea en la ciudad o en la región o el país. Y también hay factores que tienen que ver con el sistema, como la gobernanza, el marco legal, las funciones, responsabilidades, los vínculos con las otras instituciones, las medidas regulatorias que pueden ayudar el despliegue de los trabajadores sanitarios para acelerar, por ejemplo, un permiso o información de salud o alguna, incluyendo información sobre la información y la muerte de personal sanitario. Y también tenemos un entorno conductivo que está un poco fuera del sector de salud, pero que también es importante para el éxito de la aplicación de las reformas dentro del sector salud. Y empezando con las herramientas, evidentemente un factor fundamental es el pago a tiempo de todos los trabajadores sanitarios, así como las remuneraciones y los incentivos. Es importante dar una prima durante estos momentos de brote, de epidemia y que hay problemas. No debemos evitar cualquier tipo de problema y también necesitamos considerar, por ejemplo, los permisos por enfermedad o por discapacidad y garantizar que esto también aplica a todos los trabajadores. Algunos lo que no queremos es que un trabajador enfermo se presente a trabajar simple y sencillamente porque no cuenta con estos beneficios. También el equipo de protección personal es una parte fundamental como parte de las estrategias para la prevención y el control de las infecciones. Y por último, también contar con directrices sobre los principales elementos de la respuesta desde el punto de vista del control y prevención de las infecciones, la gestión de todos los comportamientos de higiene, los casos clínicos, la salud mental y el riesgo en las comunicaciones. Los factores individuales para poder optimizar las habilidades y las destrezas de los trabajadores sanitarios, por ejemplo, buscar modelos alternativos para el cuidado de la salud, usando equipos de especialistas o buscando formas de cuidados de salud que sean diferentes o que tenga que ver con el tipo de trabajador o con la composición de un equipo, sea este, por ejemplo, un equipo especializado en algo o no. Otro elemento crítico, perdón, es el poder contar o reforzar las habilidades que tienen que ver con el control y la prevención de las infecciones, pero también nuevas destrezas que quizá no hayan aprendido los trabajadores sanitarios anteriormente, pero que son importantes acá, como por ejemplo la gestión de los pacientes con la COVID-19. Más aspectos relacionados con los factores individuales es el evitar la sobrecarga de trabajo de los trabajadores sanitarios. ¿Cómo podemos hacer esto? Buscando tareas alternativas que cualquiera puede realizar. Por ejemplo, un administrador de datos para poder ocuparse de las tareas administrativas y en algunos países sí aplica también explorar el rol de los trabajadores sanitarios a nivel de la comunidad para que puedan proporcionar apoyo en algunos de los aspectos de la gestión de salud. Y en cuanto al ambiente organizativo, sabemos que esta pandemia da una carga excesiva de trabajo en algunas personas, entonces necesitamos evitar esta carga excesiva de trabajo que va a llevar a a un desgaste irreversible. Por esta razón, es necesario buscar más trabajadores sanitarios. Puede ser, por ejemplo, licencias que les damos a personas ya retiradas, a desempleados, pero que son trabajadores.
con calificados, migrantes, refugiados que además son trabajadores sanitarios o que cuentan con un tipo de formación sanitaria, residentes o personas que están haciendo sus prácticas, personal del ejército y que pueden ayudarnos a expandir la capacidad de la fuerza laboral sanitaria. También necesitamos, ¿cómo podemos entonces gestionar la carga de trabajo? Bueno, además de contratar más trabajadores sanitarios, necesitamos también pensar en la rotación de los horarios de trabajo y de las tareas laborales para pasar de un ciclo de alta intensidad a uno de baja intensidad y buscar otro tipo de estrategias, obviamente que requieren de vigilancia y de supervisión. Sabemos que esta epidemia no va a afectar de forma homogénea a todo el país, entonces necesitamos de redistribuir a este personal sanitario a zonas más densas o menos densas. Es decir, tener algunas de las personas en espera, algunos de los servicios fundamentales en espera que van a posponerse por un X tiempo de tiempo, puesto que no son tareas fundamentales. Y también podemos buscar mecanismos adecuados para darle apoyo a los trabajadores sanitarios, como un apoyo a la salud mental, evitar el estigma, la discriminación, la violencia en contra de los trabajadores sanitarios. Existen muchos más mecanismos que podemos utilizar en este contexto específico. Y por último, hay que reflexionar en las intervenciones que se hacen a la escala del sistema porque requiere cambios en todo el sistema de salud, en toda la jurisdicción. Por ejemplo, contar con licencias temporales para ayudar a profesionales que trabajen en otras jurisdicciones, por ejemplo, refugiados o migrantes que puedan trabajar en nuestro país, o quizá aquellos que ya hicieron la solicitud de la licencia, acelerar estos procedimientos para los que son médicos y enfermeros para que puedan graduarse más rápidamente. También ver cómo podemos permitir a los farmacistas y a los que trabajan en las comunidades para poder encontrar un reabastecimiento de varios meses para los pacientes y también el buscar usarlos como un sustituto a las terapias. Y también con la respuesta de la COVID-19, lo que necesitamos es reducir las infecciones del personal sanitario. Entonces, no hay que enviarlos, y también a los pacientes, por lo que no debemos saturar los hospitales. Y obviamente, la dignidad de los trabajadores sanitarios ante esta epidemia es sumamente importante y por eso necesitamos establecer protocolos y políticas, es decir, algo que va a aplicarse en todo el sistema de salud para que exista una uniformidad en todas las instalaciones, en todos los centros de salud. Ya mencionamos la importancia de reforzar los sistemas de información de los centros de salud, es decir, para poder recuperar los datos que sean críticos para la toma de decisiones y añadir un elemento de vigilancia y de supervisión de las infecciones en los trabajadores sanitarios. Y por último, hay que subrayar la importancia del vínculo que pueda existir entre el sistema de salud y los trabajadores sanitarios a través de un sistema de vigilancia, de supervisión, añadiendo, por ejemplo, algún elemento de referimiento. Quisiera cerrar con esta diapositiva mi presentación. He puesto aquí algunas referencias y evidentemente estoy abierto a responder cualquier pregunta que ustedes tengan.
Ámbar agradece. Me parece que no siempre estamos pensando en la gestión de la salud del personal sanitario desde un punto tan elevado como esto. Nosotros por lo general nos ocupamos de los trabajadores en sí, pero evidentemente hay muchas cosas que van más allá de un solo centro de salud o una sola institución. En conjunto hay mucho que se puede hacer para proteger la salud de los trabajadores de salud. Quisiéramos recibir un poco de retroalimentación de los que acaban de unirse a esta llamada. Tenemos ya unas preguntas, porque queremos entender un poco la experiencia con los trabajadores sanitarios y las infecciones vinculadas con la COVID-19. Entonces voy a empezar con las encuestas para poder recibir su retroalimentación. Las leemos y les damos unos segundos para contestarlas. La primera pregunta tiene que ver, es la siguiente. ¿Su instituto de salud ha experimentado un brote de la COVID-19? Los trabajadores sanitarios. Les damos 10 segundos para responder. Estamos viendo los resultados y estamos viendo los resultados. Espero que ustedes también los estén viendo. Vemos que un gran número han ya experimentado o ya tienen un brote de la COVID-19 en sus centros de salud. Gracias. Y pasamos a la segunda pregunta. En su centro de salud es difícil mantener el personal de salud debido a que muchos de los trabajadores sanitarios están expuestos o están infectados de la COVID-19. Son muchos, incluso más de las no, más bien al revés, menos, pero todavía hay muchos institutos de salud que están batallando con mantener, lleno el personal debido a que se infectan los trabajadores sanitarios. La siguiente pregunta de la encuesta. ¿Cómo gestiona su centro de salud a los trabajadores que tienen una exposición, que están expuestos a la COVID-19? Tenemos varias opciones. Les vamos a dar aquí más tiempo para que elijan una o todas las que aplican en este caso. La primera es hacer una evaluación de riesgos y tomar decisiones con base en el tipo de exposición. No se hace ningún tipo de evaluación de riesgos, simple y sencillamente les permitimos que se presenten a trabajar y les pedimos que supervisen, que vigilen ellos mismos los síntomas. No se ha hecho ninguna evaluación de riesgos. Excluimos em, a aquellos que están en cuarentena. Estamos en cuarentena en el hospital y o los ponemos en un centro de cuarentena. Les permitimos que trabajen siempre y cuando tengan una mascarilla, ninguno de los anteriores. Aquí están las respuestas.
La gran mayoría de ustedes, han, hecho una evaluación de riesgos y han decidido cómo van a gestionar a los trabajadores sanitarios, pero algo que pasa muy seguido es que, digamos, es una práctica común, es poner en cuarentena a aquellos que están expuestos, ya sea en un centro en el hospital o en una instalación designada específicamente para poner en confinamiento a los trabajadores expuestos. La última pregunta es, ¿cuál de los siguientes riesgos es el más importante o el de mayor peso en su centro de salud? Aquí solo eligen uno, pero les vamos a leer todas las opciones. La primera es la exposición de la COVID-19 en la comunidad, no contar con suficiente equipo de protección personal cuando están atendiendo a un paciente con la COVID-19 o tenemos prácticas insuficientes de control y prevención de infecciones, es decir, que no se lavan suficientemente las manos, por ejemplo, demasiados pacientes, es decir, un hospital saturado. eh, Otros trabajadores sanitarios enfermos, no cuentan con suficientemente pruebas y por ende es imposible identificar quién está infectado o algo más. Elijan una respuesta solamente, por favor. Unos segunditos más antes de pasar a los resultados de la encuesta. Tienen tiempo aún de responder. Me parece que ya vamos a leer los resultados. La mayoría de ustedes han respondido que no cuentan con suficiente equipo de protección personal. Es un problema muy común que hemos encontrado en todas partes del mundo, incluyendo los Estados Unidos. No hablaremos hoy específicamente del equipo de protección personal. Hay una sesión en específico que va a dar los detalles sobre este equipo de protección personal. Pero durante las charlas y la sesión de preguntas y respuestas hablaremos acerca de qué podemos hacer cuando un trabajador sanitario no cuenta con equipo de protección personal. También han respondido la exposición de la COVID-19 en la comunidad, es decir, el riesgo que tienen los trabajadores sanitarios fuera del hospital. Y vemos que a muchos de ustedes les preocupa el hecho de que muchos trabajadores sanitarios observan malas prácticas de higiene y esto subraya esta preocupación de la sensibilización, la concienciación de un trabajador sanitario. Esto es importante. Muchísimas gracias por su retroalimentación en estos momentos. Voy a compartir mi pantalla, puesto que me toca presentar a mí también. Hablaré de algunos aspectos técnicos de las directrices existentes para la gestión de trabajadores, de la salud de los trabajadores sanitarios. Denme, por favor, un segundo. Creo que pueden ver mi diapositiva, ¿cierto? Hablaré sobre las directrices, pero también algunas consideraciones operativas en específico de situaciones en donde no se cuenta con los suficientes recursos y cómo podríamos hacer algunos ajustes debido a estas carencias. No tengo ningún conflicto de interés por declarar. Estos son los objetivos. Para los siguientes minutos vamos a revisar las directrices existentes, vamos a ver los elementos esenciales que tienen que ver con la gestión de la salud de los trabajadores sanitarios expuestos a la COVID-19, entre otros elementos. Los objetivos de la gestión de la salud de los trabajadores sanitarios es identificar a los trabajadores sanitarios que están en riesgo de infectarse
porque ya se expusieron a la COVID-19, ya sea dentro o fuera del centro de salud, y hacerlo tan pronto como sea posible para la seguridad del trabajador sanitario, pero también para la seguridad de las personas que estuvieron en contacto con este trabajador. Reforzar la necesidad del automonitoreo de los trabajadores de la salud. Ellos deben de revisar que no tienen fiebre ni ningún otro síntoma y que no se presenten a trabajar si tienen alguno de estos síntomas. Y esto por muchas razones, sobre todo si están enfermos, llegan a trabajar enfermos. Queremos identificar a estos trabajadores y asegurarnos de que no llegan al hospital si están enfermos y por ende con esto limitamos que se infiltre la COVID-19 dentro de los centros de salud, ya sea mediante los trabajadores sanitarios. No voy a poder cubrir todas las directrices que aparecen en esta diapositiva. De hecho, tampoco son todas, pero supongo serán las más importantes y son los elementos técnicos. Quizá incluso ustedes ya estudiaron para redactar sus propias políticas dentro de su centro de salud y que tienen que ver con la protección de los trabajadores sanitarios. Y tenemos entonces de la OMS, también tenemos de la OPS. Estos son entonces documentos de referencia. Eh, Como siempre, recuerden que van a recibir por correo electrónico los enlaces y también están disponibles en las páginas web que ya mencionamos. La evaluación del riesgo inicia con una entrevista de cada uno de los trabajadores sanitarios y realmente este puede ser un proceso muy difícil y pesado porque vamos a tener que hacer muchas preguntas relativas con la exposición que ellos tienen y que podrían indicar que ellos podrían infectarse de la COVID-19. Por ejemplo, preguntarles dónde crees que te infectaste, en la comunidad o en el centro de salud, qué tipo de interacción, cuánto tiempo, qué tan cercana tienes la relación con esa persona. Y en ese caso, también saber cuándo se hizo un procedimiento que con aerosol, etcétera, aerolizante, qué tipo de protección personal usaban para también asegurarnos de quienes más estuvieron expuestos a este virus, pero también otros aspectos de prevención y control de la infección, como la higiene de las manos, por ejemplo. Y de acuerdo a las respuestas podemos determinar la interacción, es decir, si es de alto riesgo, hay grandes posibilidades de infectarse de COVID-19 en las siguientes semanas o riesgo bajo. Y según estas respuestas, se pueden recomendar algún tipo de restricciones laborales o de vigilancia. En lo que tiene que ver con las restricciones laborales para los trabajadores de alto riesgo, alguien, por ejemplo, que no contaba con em, por un equipo de protección personal adecuado al hacer un procedimiento aerolizante, ellos no pueden presentarse a trabajar porque están en alto riesgo de infectarse con la COVID-19. Se tienen que confinar ya sea en casa o bien la práctica más común es enviar a este trabajador a un área específica del hospital, a una institución o una instalación designada según sean las políticas del país. Y durante todo ese tiempo tiene que estar supervisando los síntomas de la COVID-19 por 14 días después de la última exposición. Los trabajadores en bajo riesgo, es decir, los que hacen o que utilizan un equipo de protección personal parcial o que interactuaron de cierta forma con alguien que pudo haber estado infectado con la COVID-19, simple y sencillamente hay que vigilar los síntomas cuando están trabajando y también reforzar la importancia de las bases del control y la prevención de infecciones, es decir, también observar que se mantiene el distanciamiento social y también la etiqueta del estornudo, etcétera. Y también algunos aspectos del monitoreo de los síntomas.
por ejemplo, una autoridad dentro del centro de salud debe de establecer un comunicado continuo, ya sea en persona, en línea, para estar vigilando la situación de los trabajadores. Y cuando el riesgo es bajo, esto es algo que los trabajadores hacen ellos mismos están tomándose la temperatura para verificar que no tienen fiebre o que no tienen ningún otro síntoma de la COVID-19 antes de presentarse a trabajar. Y por último, voy a concluir con este documento que es importante. Son consideraciones operativas para contener la dispersión de la COVID-19 en centros de salud fuera de los Estados Unidos. Son consideraciones operativas que toman en cuenta los datos disponibles por la OPS, la OMS y que también tienen que ver con los recursos limitados y muchas veces no vamos a tener el tiempo de cubrir esta parte, pero les pido por favor que revisen esa parte en los documentos que puse al inicio de esta presentación, porque hay desafíos en una instalación de salud con recursos limitados. Quizá no contemos con todo el personal para poder realmente ocuparse del seguimiento de contactos o para tratar de establecer si un trabajador sanitario está en alto riesgo o bajo riesgo de infección y ese tipo de gestión que acabamos de mencionar y que incluye elementos como que no se presente a trabajar el trabajador sanitario. Esto realmente va a limitar la disponibilidad de trabajadores sanitarios en los centros de salud. Por ende, tenemos que adaptar estas recomendaciones típicas para asegurar que vamos a mantener los servicios de salud críticos, aun cuando tenemos muchos trabajadores sanitarios que están directamente expuestos a la infección de la COVID-19 o ya están enfermos. Y también en muchos centros de salud se cuenta con pruebas, con pocas pruebas para detección y por ende tenemos que usarlo, las de forma racionada y entonces hay que priorizar ciertas personas y también lo que queremos es limitar la propagación en la comunidad de la COVID-19, sobre todo si los trabajadores sanitarios están enfermos y es probablemente ellos van a contagiar a los demás miembros de la salud. Evidentemente, los trabajadores sanitarios tienen todavía son mucho más propensos a traer el virus al centro de salud. Por ende, los centros de salud deben de asumir que se cuentan con ciertos recursos, como por ejemplo mascarillas quirúrgicas para todos los trabajadores sanitarios, porque seguramente en la comunidad hay muchos riesgos y el riesgo es que el trabajador sanitario se traiga el virus al centro de salud. Entonces, el trabajador sanitario tiene que usar una mascarilla dentro y fuera del centro de salud y también simple y sencillamente monitorear los síntomas diario. Estos son los recursos que les recomiendo examinen, que son bastante útiles para esta situación. Les agradezco su atención y pasamos entonces al siguiente ponente. Vamos entonces palabra a Ana Levin de la Universidad de Sao Paulo. Active su micrófono, doctora, por favor. Muchas gracias por la invitación. Voy a hablar de asuntos prácticos que nos permitirán reflexionar ciertas cosas. Por ejemplo, hay algunos de los problemas que hemos enfrentado. Ya saben que ahora Brasil es el epicentro en América
de la COVID-19. Este es el número y la progresión de los casos sobre la línea del tiempo. En el estado de Sao Paulo, en Brasil, donde realmente tenemos la mayor densidad, tenemos 42 millones de habitantes y la zona intramuros tiene ya 20 millones de personas o de habitantes. Estas son las ciudades principales del estado de Sao Paulo. Aquí vemos Sao Paulo intramuros y extramuros y aquí podemos monitorear el crecimiento a lo largo del tiempo. Y vemos aquí también la comparación con los otros estados. Aquí se ubica el estado de Sao Paulo y hemos tenido muchas notificaciones de caso y también vemos el número de muertes de COVID-19 y veamos cómo Sao Paulo está en rojo. Y si vemos las muertes por 1 millón de habitantes, vemos que es un poco más importante y si evaluamos por muertes, el número de muertes de SARS por 1 millón de habitantes, vemos que la afectación es aún mayor. Este es el hospital más grande de América Latina. Aquí está la universidad. Nosotros contamos en este centro con 2.400 camas. Tenemos cuidado terciario, tenemos atención pública y vean cómo tenemos diferentes edificios. En una parte nos ocupamos de los niños, ortopédicas, la universidad y aquí tenemos el departamento de salud y la idea es que estén en comunicación muy cercana. Durante la epidemia se decidió que estos 3 edificios serán las instalaciones designadas para la COVID-19. Es un complejo que cuenta con 900 camas y que cuenta con aproximadamente 7,000 trabajadores sanitarios. Y también contamos con 300 camas para los cuidados intensivos. Entonces, únicamente los casos severos de la COVID-19 están en estos edificios. Aquí vemos el número de casos, la acumulación de casos a lo largo del tiempo. 50% de los casos están en los centros, en cuidados intensivos y tenemos un 25% de tasa de mortandad. ¿Y cómo nos ocupamos de los trabajadores sanitarios? Pues contamos con más de 7,000. La mayoría de ellos trabajan para la COVID-19. Los servicios de salud decidieron aplicar las pruebas PCR con los hisopos, darles un permiso de 3 días de descanso, independientemente de los síntomas que puedan tener ellos, por el hecho de saber que estuvieron expuestos. Si el resultado es positivo, entonces este trabajador tiene que ausentarse por 14 días. Si el PCR es negativo, entonces regresan a trabajar y tienen que seguir monitoreando los síntomas. Y si estos síntomas se mantienen, entonces necesitan tener un permiso de ausencia por ser un caso asintomático. Del 10 de marzo al 26 de mayo tuvimos 11,000 consultas a trabajadores sanitarios y estas son el número de pruebas que realizamos, 3,774. Por supuesto, vean cómo la mayoría de ellos están trabajando en el Instituto de la COVID-19 y cómo la mayoría también, 32%, 452 de ellos resultaron positivos. 452 de 7,000 trabajadores sanitarios. Entonces, la percepción entre los trabajadores sanitarios es que uno está más seguro si trabaja dentro del Instituto de la COVID-19 que si está uno fuera, puesto que los números son más importantes fuera de las instituciones de la COVID-19 que dentro.
Entonces, 8% de nuestra fuerza laboral ha dado positivo en algún momento de la prueba. Me parece que estos números son muy elevados para una zona tan pequeña. Y este es un ejemplo de la vigilancia de los trabajadores sanitarios. Aquí tenemos a los trabajadores sanitarios que trabajan, que resultaron positivos con la COVID-19. Y vemos que tenemos brotes, por ejemplo, en el cuidados intensivos y luego también tenemos un brote con los estudiantes médicos y luego también tenemos un brote en las unidades quirúrgicas. Entonces, hemos detectado que tenemos brotes en instalaciones que no son COVID. Es decir, son trabajadores sanitarios que no están en contacto directo con pacientes de la COVID-19. Por ejemplo, en nutrición, en el centro de hermodinámica, e incluso en fármaco. Entonces, nosotros pensamos que los casos COVID se iban a quedar dentro de la instalación COVID, no tendríamos problemas o casos COVID fuera de las instituciones COVID, pero evidentemente el riesgo también viene de la comunidad y por ende necesitamos mantenernos activos y estamos viendo ahora que los brotes vienen de los centros que no son exclusivos para la COVID-19. Los trabajadores sanitarios pidieron que se hiciera una cero prevalencia en los empleados. Iniciamos con los trabajadores sanitarios en el edificio designado exclusivamente para la COVID-19. Hemos realizado pruebas en 2,294 trabajadores sanitarios y vemos que tenemos un 14% positivo a la cero, bueno, que son 14% cero positivos. Y de estos, los cuidados intensivos son 14%. Y realmente no cambia mucho entre cada una de las unidades, que sea el de emergencias o urgencias, las camas hospitalarias y los cuidados intensivos. Y ahora estamos por iniciar las pruebas de cero prevalencia fuera de, de los centros COVID-19. Y entonces vamos a empezar a monitorear a todos los trabajadores sanitarios y esto todavía lo estamos debatiendo, pero yo creo que sería una de las técnicas que vamos a seguir. El tercer problema que enfrentamos tiene que ver con los multicentros y las percepciones de los trabajadores sanitarios en lo que respecta al los procedimientos de control y prevención de infección en las comunidades. Eh, y mucho de esto tiene que ver con las recomendaciones de la OMS y recuerden que nuestro hospital está contigo a la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud decidieron lanzar estos procedimientos y hicimos una encuesta. Hasta el momento hemos tenido 2,289 respuestas y tenemos un resultado preliminar de 1,584 trabajadores sanitarios. Esta es la encuesta que hicimos y de aquí vienen las respuestas de 400, más de 400 centros de salud de más de 92, de aproximadamente 92 municipalidades. La mayoría de ellos de un hospital general, respuestas también de los servicios de emergencia, de maternidad, etcétera. La mayoría de las personas que respondieron a esta primera encuesta son enfermeras técnicas, algunos doctores y algunos otros especialistas y la mayoría pues de el hospital en general, algunos de los centros de emergencia, etcétera. Y muchas de las preguntas tenían que ver con los procedimientos de protección que recomiendan o que se están recomendando para prevenir la COVID-19. Muchos de ellos contestaron lavarse las manos. Muchos, 73%, decían una protección completa del cuerpo.
Algunos mencionaron el aislamiento de los pacientes infectados y 70% respondió el evitar el contacto con los pacientes infectados. El, la gente que está en azul tenemos los que están de acuerdo y el rosa son los que están muy de acuerdo que el seguir las recomendaciones de control y prevención de infecciones les va a proteger de contagiarse de la COVID-19. Y cuando les hicimos la pregunta que si el seguir estos procedimientos de control los van a poner más en riesgo, dijeron que no. ¿Cómo regreso mi diapositiva? Quiero ir una diapositiva atrás. Si el centro de salud donde ustedes trabajan pueden gestionar los pacientes de COVID-19, la mayoría contestó 9. ¿Y qué tan confiado me siento de que mi centro de salud donde yo trabajo puede seguir gestionando la demanda y el aumento de pacientes de la COVID-19 en los siguientes 3 meses? 37 contestaron que no. Y si el centro de salud en donde trabajan son honestos con el personal sanitario, la mayoría contestó sí. Y si el centro de salud en donde yo trabajo trabaja y piensa en el interés de los trabajadores, la mayoría dijo sí. Y si me preocupa que los trabajadores sanitarios estén en riesgo, yo mismo en riesgo de infectarme de la COVID-19, la mayoría, 37% dijo 10. Y si nos preocupa contagiar a nuestros familiares, la mayoría, 51% dijo que sí. Eh, Me da miedo cuidar pacientes que tienen COVID-19. Pues me parece que este ya sería la mitad, porque muchos contestaron que sí. Intentaré evitar contacto con pacientes de la COVID-19. Hay varias respuestas. Algunos dicen que sí tienen miedo, otros dicen que no tienen miedo. 10% dice que no, 19% dice que sí. Pero luego tenemos otras respuestas y la mayoría aceptará que están en riesgo de contagiarse de COVID-19. Es parte de su trabajo. Pero muchos dicen que no tienen control o que tienen poco control de infección de la COVID-19. Y la verdad no son tan fatalistas, la mayoría siente que sí tiene el control. Y preguntando, ¿cambiarías de trabajo debido a que te puedes infectar? La mayoría respondió no. Entonces, los comentarios son, ¿creen en PPP, en el equipo de protección en las instituciones en donde trabajan? ¿Les preocupa contagiarse y transmitirles a sus familiares la enfermedad? Y hay un gran número eh, que pueden y que por ende quieren evitar el contacto con pacientes, pero también hay una aceptación del riesgo del contagio como parte del trabajo y también creen en el control que ellos tienen de contagiarse o no. Y muchos no están pensando cambiar de trabajo. Me parece que esta es una perspectiva bastante positiva y me parece que aquí lo que podemos aprender de todo esto es el miedo de contagiarse y por ende evitar a los pacientes. Pero las respuestas me parecen bastante realistas. Y hay una preocupación real y un interés real del trabajador sanitario de no contagiarse. Esto es todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias a ti. Es interesante ver las experiencias prácticas de alguien que no solamente está en el centro de salud, sino que también está en un lugar donde hay un aumento rápido de casos. Estoy totalmente de acuerdo
Hay muchos hallazgos de preocupación en estas encuestas con los trabajadores sanitarios y es importante conocer sus preocupaciones y que los centros de salud, los organismos y los países no solamente les den los recursos, pero sino también asegurarles, darles esta seguridad, porque estos trabajadores están bajo muchísimo estrés. Esto nos lleva al último ponente, Mitch. ¿Quiere usted tomar la palabra, por favor? Mitch Schwaber. Me parece que mis diapositivas se pueden ver. Así es, maravilloso. Muchas gracias, Amber, y gracias por la invitación. Es un honor estar acá. Yo hoy voy a hablar acerca de la estrategia de Israel para la protección de trabajadores sanitarios en el contexto de la COVID-19. No tengo ningún conflicto de interés por declarar. Los objetivos es entender las medidas que tomó el Ministerio de Salud en Israel para proteger los trabajadores sanitarios de una infección de SARS-CoV-2 y prevenir la exposición que podría llevar a una o provocar el confinamiento de un trabajador sanitario. Y también describir el efecto de estas medidas en la protección de los trabajadores de salud. En Israel somos 9 millones aproximadamente. Tenemos una cobertura de salud universal para todos los ciudadanos y tenemos 16,000 camas de cuidado agudo y también un centro, un ministerio de salud, un cuerpo regulador central y algunos de las proezas de Israel es, por ejemplo, nuestra preparación para la COVID-19 inició en enero. Eh, También se hizo el Consejo de Viajes, se reunió la primera vez el 26 de enero y emitió sus recomendaciones el 26 de enero. El 30 de enero cerramos los vuelos internacionales. El 21 de febrero tuvimos nuestro primer caso confirmado. El 12 de marzo cerramos las escuelas. Tuvimos nuestra primera muerte el 20 de marzo. Y también tuvimos el 1 de abril, la primera mitad de abril, nuestro confinamiento parcial que correspondió también con las vacaciones que teníamos y hemos tenido una reapertura el 19 de abril y hoy hemos tenido 16,813 casos identificados y 282 muertes. Esta es nuestra curva epidémica. Tenemos los casos diarios y vean cómo el pico inicia a finales de marzo, inicios de abril, antes de que empecemos a ver un declive y luego aumento y declive. Y esto es así luce la curva de los casos de coronavirus en Israel. Me quiero centrar en este periodo precisamente finales de marzo, 22, 26 de marzo, en donde vemos una curva acelerada de casos COVID en Israel. Entonces, nosotros queríamos saber si teníamos una crisis gestándose y vimos que la población, veíamos que los casos diarios estaban incrementando y el número de pacientes hospitalizados estaba aumentando entre los trabajadores sanitarios. Había más, aproximadamente 2,500 trabajadores que estaban aislados, no estaban trabajando y muchos de ellos estaban infectados y la mayoría se habían aislado por exposición a la COVID-19 dentro y o fuera del hospital. El número diario de infecciones entre los trabajadores sanitarios eh, se podría haber adquirido en los cuidados intensivos. Y ya en estos momentos contamos con pruebas de que las infecciones de los trabajadores sanitarios venía a menudo del contacto con un colega asintomático o de algún paciente que atendían. Y para mí sí, esta era una crisis en esos momentos, porque en el momento en el que más necesitaba el Ministerio de Salud a los trabajadores sanitarios, muchos de ellos estaban aislados ya porque habían sido infectados o porque habían estado en contacto con un paciente COVID-19. Las siguientes dos diapositivas hablará de las medidas que hemos tomado, ya sea algunas al centro de escala nacional y otras a la escala de los centros de salud. Y todas están aquí, por ejemplo,
la prohibición de los viajes al extranjero, la cancelación de las votaciones, el cambiando el turno laboral de pasar de 8 a 12 a 12 horas. Y hablamos de cápsulas, es decir, que son los mismos trabajadores sanitarios que están trabajando todo el tiempo y eh, también para las instalaciones en donde había, donde se quedaban los trabajadores sanitarios, se hospedaban los trabajadores sanitarios, también eran monitoreados y también se les solicitaba a los empleados trabajar solos y observar medidas de distanciación social. También había restricciones en lo que respecta a las reuniones de personal y algunas precauciones en la gestión de los vehículos de transporte de los empleados, ya sea del o al hospital. Estos transportes eran importantes sobre todo en los lugares donde existían exposiciones, entonces la idea era minimizar las exposiciones. Había también lineamientos en cuanto a la forma en que los trabajadores debían vestirse, ya sea un uniforme o cambiarse de ropa cada vez que cambiaban de turno. Y también teníamos medidas sanitarias en los cuartos, en los vestidores de los empleados. La segunda, las otras medidas tenían que ver con el equipo de protección personal. Había lineamientos, directrices mandatorias del uso del equipo de protección personal. Y obviamente durante el brote eran más estrictas, pero por lo general tenía que ver con mascarilla, protección de ojos, bata, guantes y cuando se hacía algún procedimiento aerolizante, entonces se necesitaba definitivamente el uso de la mascarilla N95. Había medidas adicionales que se aplicaron a partir del 25 de marzo. El uso obligatorio de las mascarillas para personal, pacientes y visitantes a los centros de salud, ya sea también para pacientes ambulatorios o hospitalarios. Y también teníamos directrices para la investigación, gestión y el informe de exposición de los trabajadores de salud eh, para poder reducir la exposición de estos trabajadores sanitarios. Era importante entonces determinar a qué trabajadores debían aislarse. Durante la investigación de la exposición, detectamos que había los factores que podían influenciar o afectar el riesgo de infectarse de la PPE. Por ejemplo, la proximidad al paciente, cuánto tiempo se estuvo en contacto con el paciente, cómo se usaba el equipo de protección personal y también veíamos las circunstancias y la intensidad del contacto, es decir, si solamente estaba examinando al paciente, si lo estaba bañando, si estaba practicando algún procedimiento aerolizante. Y aquí hicimos un diagrama para decidir si íbamos a enviar a aislamiento al trabajador sanitario o no. Entonces, primero, el tipo de exposición, si era un procedimiento aerolizante y en ese caso, qué tipo de procedimiento se estaba aplicando, si se hizo en la misma habitación en una distancia mayor a 6 metros y mayor o menor a 5 minutos. Y en ese momento también necesitamos saber si este trabajador usó equipo de protección personal. Si la respuesta es sí, entonces pues se tiene que, no se necesita aislar al trabajador. Si la respuesta era no, entonces tenía el trabajador sanitario una mascarilla. Si la respuesta es no, entonces se requiere aislamiento. Si la respuesta es sí, hay que determinar la necesidad de un aislamiento en base con los hallazgos de la información.
Si no hubo ningún procedimiento aerolizante, entonces vamos a preguntar si hubo contacto frente a frente a una distancia menor a 1 metro por más de 5 minutos o no, y si estaban en la misma, en el mismo cuarto por más o menos 2 minutos y saber si el trabajador sanitario usó equipo de protección. Si la respuesta es sí, entonces no se requiere aislar al presentador, si no se requiere aislar al trabajador. Si la respuesta es no, entonces tenía una mascarilla. Si la respuesta es sí, se decide si se aísla o no. Si la respuesta es no, preguntamos si el paciente también traía mascarilla. Si el paciente no traía la mascarilla, entonces hay que determinar si se tiene que aislar es decir, necesitamos más información para ver cuál es el caso y decidir si se necesita aislar al paciente. Entonces nos dimos cuenta que no necesitábamos enviar a todos los trabajadores expuestos a su casa. Si ellos usaron adecuadamente el equipo de protección personal, dependiendo del tipo de exposición, entonces podíamos permitir que el trabajador sanitario se quedara en el centro trabajando. Entonces los resultados de las medidas describidas en los cuidados intensivos, en lo que respecta al aislamiento, desde el marzo 25 hemos visto una disminución constante de los trabajadores sanitarios que se tienen que ir a cuarentena. Después del pico en marzo teníamos 2.444 trabajadores en aislamiento y después en el 30 de abril teníamos 260 trabajadores solamente que se habían ido a cuarentena. Entonces, para el periodo de 7 días, entre el 19 y 25 de marzo, tuvimos 108 casos de infecciones atribuidas a el entorno laboral o que son un origen desconocido, y en abril solamente 8. Para concluir, eh, el hecho de usar tener hábitos de trabajo seguro, el uso obligatorio de absolutamente todos, de la mascarilla en los hospitales, los requerimientos del uso del equipo de protección personal y otras. Con esto hemos visto una reducción importante de las infecciones en los trabajadores sanitarios que están expuestos por su trabajo, y con esto hemos protegido la salud de los trabajadores sanitarios. Y esta imagen me gusta mucho porque me parece que refleja la esperanza que surge en medio de esta pandemia. Muchas gracias por su atención. Gracias por esa última diapositiva donde un musulmán y un judío están orando juntos. Es bastante inspirador y nos hace pensar en los recursos que son necesarios para realmente realizar una investigación de la exposición de los trabajadores sanitarios. Contar con esos elementos, contar con herramientas para encontrar información puede requerir mucho trabajo del trabajador sanitario, requerirá también capacitación, pero puede ser sumamente útil para ayudar a proteger a los trabajadores sanitarios y para que ellos puedan seguir trabajando, que también pues resultará un beneficio no solamente para los trabajadores sanitarios, sino para los pacientes. Hay una pregunta acerca de de las herramientas estandarizadas. Hay diferentes directrices que encontrarán en los documentos que yo mencioné. Hay herramientas de recolección de datos estandarizadas que nos pueden ayudar a la investigación de los trabajadores sanitarios y determinar el riesgo de exposición de ellos. Por lo que, insisto, revisen esos documentos para ver si esas herramientas pueden serles útiles a ustedes en su centro de salud y en su país, o quizá adaptarlo a sus circunstancias. Pasemos entonces a la sesión de preguntas y respuestas. Empezaremos con el doctor Talat. Estas son preguntas que nos hicieron al inicio en el registro para participar a este seminario. ¿Por qué es importante que los trabajadores sanitarios sepan de prevención y control de infecciones?
Es una asignatura sumamente importante. Todos los trabajadores sanitarios deberían de conocerlo en cualquier momento, no solamente durante una pandemia y no solamente durante esta pandemia. Es una medida de calidad y de seguridad de la salud de los trabajadores sanitarios porque protege a los pacientes y a los trabajadores de una posible infección y ha sido una estrategia clave para poder gestionar amenazas de salud pública de interés internacional. Esto inició en 2002 y la respuesta del H1N1 en 2009, en Ebola para 2014 y por supuesto la actual crisis de COVID-19. Yo sé que la pandemia de la COVID-19 descubrió o develó las limitantes de la capacitación de control y prevención de infecciones en los países de ingresos medios y bajos. Esta es la oportunidad para esos países que no cuenten con un programa eficaz y bien coordinado para tener un programa ya. Hay directrices que describen los elementos y los componentes claves de un programa de control y prevención de infecciones. Y se puede iniciar a nivel de un centro de salud. Hay que examinar los elementos y empezar a implementar estas directrices y empezar a desarrollar este programa. Se requiere tiempo, educación, directrices, recursos y esfuerzos. Muchas gracias por la pregunta. Doctora Sanga, la siguiente pregunta es para usted. ¿Nos puede hablar cómo en su centro de salud han estado vigilando y protegiendo a los trabajadores sanitarios, ya sea porque se expusieron directamente a pacientes COVID-19 o porque cuidan a pacientes COVID-19? Nosotros hacemos lo siguiente, todas las personas que llegan a nuestro centro de salud, visitantes, pacientes o trabajadores sanitarios, tienen que responder a ciertas preguntas de los síntomas y si respuestan sí a cualquiera de las preguntas, cefalea, fiebre, estornudo, disnea, o cualquiera de sus familiares, entonces ellos tienen que irse directamente a un servicio de detección. Y eso lo aplicamos a todos y absolutamente todos los que llegan al centro de salud. Y luego también a los trabajadores sanitarios que están trabajando en los institutos COVID-19, entonces ellos tienen que declarar si tienen algunos síntomas para tener una detección temprana de síntomas y de casos COVID. En India, en Bombay en específico, tenemos mucha transmisión comunitaria, entonces empezamos a identificar las áreas de riesgo y si los trabajadores sanitarios vienen de estas zonas, las medidas eran más estrictas con ellos y en donde hay una prevalencia elevada de trabajadores, no les dejamos llegar al hospital y estas son las medidas que hemos implementado. Y aún cuando están en sus casas, cuando están viajando al hospital o de regreso, necesitan usar mascarilla para reducir el riesgo. Es decir, dentro del hospital como fuera del hospital. Estas son algunas de las medidas que hemos implementado prácticamente nosotros. Doctor Comado, esta pregunta es para usted. Y me parece que incluso la presentación de la doctora Levin eh, subrayó el bienestar psicológico de los trabajadores sanitarios y del riesgo de una afección. ¿Nos puede usted entonces hablar de prácticamente ustedes cómo implementan esto? Esta es una parte muy importante
porque hay elementos que señalan el deterioro de la salud mental de los trabajadores sanitarios. Por ejemplo, están trabajando más, están más expuestos y esto lleva al desgaste irreversible de los trabajadores sanitarios. La tensión entre las prioridades del centro de salud y entre la salud de los pacientes, el tener que tomar decisiones difíciles en un entorno con recursos limitados y también el riesgo a infecciones. El hecho de que los trabajadores sanitarios no cuentan con suficiente equipo de protección. Además del enfoque holístico que mencioné, para contar con un entorno protectivo que reduce el desgaste, la saturación. También hay medidas que pueden ayudar a priorizar la salud mental de los trabajadores sanitarios, ya sea para una respuesta urgente de una crisis, pero también a largo plazo. Por ejemplo, darles cuidados, atención de salud mental y psicológica a todos los trabajadores sanitarios. Eh, mm, También prevención de suicidios, ya que hubo una detección temprana de algunos eh, señales que podrían indicar riesgo de suicidio y también contar con un ah, trabajador especialista en la salud mental y en psicología para poder ayudar a establecer condiciones de salud mental en los centros de salud, trabajar el estrés mediante el aprendizaje de algunas habilidades de relación interpersonales y también ciertos enfoques que permitan hablar de los desafíos, garantizar que los trabajadores cuentan con tiempo para descansar y también mecanismos de apoyo entre pares. Estas son algunas de las intervenciones que tienen que ver específicamente con la psicología, con la salud mental de los trabajadores sanitarios. Es una parte muy importante, pero muchos de los aspectos que se debaten poco en lo que respecta a la protección del trabajador sanitario. Doctor Schwabe, esta pregunta es para usted. Usted habló de la gestión de la salud de los trabajadores sanitarios y la necesidad de aislarlos a ellos. Discúlpeme, hubo una intervención. Perdón. Usted mencionó entre las cosas que presentó es limitar la necesidad de aislar a los trabajadores sanitarios. Hay algunas preocupaciones con los trabajadores sanitarios que quizá podrían devo- infectar a sus familiares, llevarse el virus a su casa. ¿Nos puede hablar de cómo ustedes resolvieron estas preocupaciones? Es muy importante. Yo creo firmemente que es parte de todos los trabajadores del programa de prevención y control de infecciones. Ellos deben determinar las medidas seguras para prevenir cualquier tipo de infección en los trabajadores sanitarios, SIDA, tuberculosis, alguna bacteria o en este caso la COVID-19. Tenemos que recolectar los datos y identificar el equipo que se necesita y el uso adecuado de este equipo de protección para que uno mismo como trabajador sanitario pueda proporcionar cuidado a los pacientes sin exponernos a nosotros y a nuestras familias cuando regresamos a casa. A pesar de que estamos tratando con un nuevo virus y estamos aprendiendo sobre la marcha, ya contamos con suficientes datos. Hay muchísimos datos que demuestran cómo se pueden proteger los trabajadores sanitarios, es decir, hablar del tipo de equipo de protección necesario, dependiendo del tipo de cuidado. Por ejemplo, cuando hay un riesgo mínimo, bajo, medio, alto y el tipo de procedimiento también. Por ejemplo, si vamos a hacer un procedimiento aerolizante o no.
y sabemos el tipo de equipo que necesitamos y cómo debemos usarlo y cómo debemos comportarnos. Y todo esto ya sabemos que sí funciona y es nuestra responsabilidad como responsables del control y la prevención de infecciones en nuestros centros de salud, verificar que se está llevando a cabo. Y es la responsabilidad del gobierno garantizar el abastecimiento adecuado y necesario de estos. Y hay que mantenernos al día, hay que leer las noticias para saber eh, cuáles son las medidas que han llevado en otros países. Por ejemplo, aquellos que aislaron a sus trabajadores sanitarios y los mandaron a un hotel para no contagiar a sus familiares. Y a mí me entristece leer este tipo de noticias porque me parece que no es necesario. Sin embargo, así son las medidas que han tomado. Me voy a saltar algunas de las preguntas. Hay una pregunta que le da un buen seguimiento a esta que acabamos de hacer. Y es una pregunta para la doctora Talat, de nuevo. Equipo de protección de personal de buena calidad y que esté disponible es fundamental para protección de los trabajadores sanitarios, pero sabemos que en muchos centros no se cuenta con suficiente equipo. Doctora, ¿nos puede decir cómo los trabajadores sanitarios se protegen a ellos mismos a pesar de estas carencias? Muchas gracias por esta pregunta, Amber. Yo sé que el equipo de protección personal es una herramienta sumamente importante para la protección de la salud de los trabajadores sanitarios ante la respuesta de la COVID-19 y sobre todo en los países de ingresos medios y bajos, en donde realmente el equipo se limitaba a realmente a la intervención y en las fases iniciales de la pandemia todo mundo estaba usando todo el equipo de protección personal, aun cuando no era necesario. Pero también necesitamos entender que el control y prevención de infecciones no es solamente el equipo de protección, sino también hay controles del ambiente, es decir, contar con equipo, todo el tiempo, tener un personal capacitado, contar con políticas, procedimientos, con la infraestructura, con la higiene, con la limpieza continua, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos cuando no contamos con suficiente equipo de personal, de protección personal? Hay diferentes opciones para darle la vuelta a esta carencia de equipo de protección personal. Hay, por ejemplo, u- la telemedicina para evaluar los casos sospechosos de COVID-19, eh, poner barreras físicas, como por ejemplo alguna ventana de plexiglas o de cristal, sobre todo en las áreas en donde hay detección y triaje. em, También posponer los procedimientos no urgentes y solamente usar el equipo de protección personal para los pacientes de la COVID-19. También se puede cubrir a los pacientes de la COVID-19 y también para así extender, ¿no? Hacer durar más el equipo de protección personal. Y también fijarse de usar el equipo de protección personal por más tiempo y las personas que no tienen que dar cuidado directo a pacientes de COVID-19 no deberían de entrar en estas zonas. Y estas son algunas de las estrategias para darle vuelta a estas carencias. Sabemos que en algún momento ciertas instituciones van a enfrentar esta situación. Muchas gracias. Hay preguntas que tienen que ver con las pruebas para permitir que los trabajadores sanitarios regresen a trabajar una vez que ya se infectaron de COVID-19. Quizá doctor Sander y doctor Levin nos pueden contestar estas preguntas. ¿Cómo han estado decidiendo el aceptar que regresen a trabajar trabajadores sanitarios que estuvieron infectados de COVID-19? ¿Hacen pruebas? ¿Y cuáles son las consideraciones específicas que ustedes aplican?
en específico porque ustedes trabajan en un hospital de pacientes oncológicos. Es importante entonces cuidar mucho qué tipo de personal sanitario de permitir que ingrese a los hospitales. Aquí las cosas cambian todo el tiempo y muy rápido y realmente las decisiones que vamos tomando van cambiando todo el tiempo. Nosotros contamos con una instalación de pruebas dentro de nuestro centro de salud y esto nos permite usar la estrategia que hemos implementado. Queremos ser muy cuidadosos porque queremos garantizar que ningún trabajador está infectado y por eso usamos las pruebas. Entonces, primero vemos que no existen más síntomas y después del día 14 implementamos una prueba y si la prueba es negativa, hacemos una segunda prueba 14 horas después o 24 horas después y les damos todavía una semana más en ausencia antes de que puedan reintegrarse al hospital. Y esta es la estrategia que hemos usado. Se vuelve un poco más difícil cuando tenemos trabajadores sanitarios asintomáticos porque, bueno, los aislamos porque hubo una previa exposición y, y en el día 12 o el día 13 de la cuarentena, perdón, no tienen síntomas, les hacemos las pruebas y muchas veces son positivos. Y repetimos la prueba 14 días después y necesitamos 2 negativos para que puedan reintegrarse a los hospitales. Estamos evaluando nuestra estrategia porque con el confinamiento era difícil no contar con suficiente personal. Entonces estamos reevaluando nuestra estrategia y esta es una estrategia que decimos, bueno, les vamos a llamar el día 21. Después de 14 días que fueron negativos y luego 7 días más, ahí es cuando empezamos a reintegrar. Digamos que del día 14 al día 21 es como una zona gris y realmente necesitamos cuidar mucho el personal que permitimos ingresar al hospital para no poner en riesgo la salud de nuestros pacientes. Doctor Maven, ¿algo más que ustedes estén haciendo, alguna otra estrategia para permitir que se reintegren los trabajadores sanitarios a los hospitales después de haber sido contagiados? Nosotros los aislamos 14 días. El trabajador sanitario debe de ser asintomático 74 horas y no implementamos pruebas. El paciente, por ejemplo, que estuvo en el centro de la COVID-19, pero que también tiene cáncer, le hacemos una prueba al paciente antes de hacer la transferencia. Básicamente así hacemos nosotros. Doctora Levin, usted habló de la seroprevalencia. Quisiera saber si ya han considerado la posibilidad de hacer una prueba constante de los trabajadores sanitarios, no solamente la seroprevalencia, sino la PCR o una prueba de diagnóstico. Me pregunto si una detección constante del trabajador sanitario es algo que ustedes ya están considerando. Y después de la doctora Levin, nos gustaría escuchar al doctor Schwaber. Si nosotros hacemos pruebas con PCR, hemos visto que a menudo eh, el PCR es negativo, entonces realmente no sabemos cuál es la sensibilidad o la especificidad de las pruebas y los intervalos que deberíamos de aplicar para hacer pruebas de todos los pacientes. Y luego también muchas instituciones no cuentan con los recursos para aplicar las pruebas por todas partes. Entonces, este es un hospital con pocos recursos.
y por ende decidimos que no íbamos a invertir en aplicar pruebas todo el tiempo y por todas partes. Doctor Schwaber, active su micrófono, por favor. Es imposible encontrar una fórmula única que aplique para todos los trabajadores sanitarios porque depende mucho de la situación. Por ejemplo, el nivel de contagio en la comunidad y también dentro del centro de salud, si se cuenta con equipo de protección adecuado y si se usa adecuadamente. Está bien contar con una idea, es decir, hacer algunas pruebas para saber si estamos en un problema o no. En ciertos casos, por ejemplo, en los centros de salud, de cuidado a largo plazo, en donde sabemos que hay poblaciones en riesgo y que rápidamente se puede propagar el virus, tendríamos un enfoque mucho más agresivo y haríamos más pruebas a trabajadores sanitarios. Y si detectamos un caso entre los estudiantes y el personal, entonces aislamos absolutamente todos. Sí, entendemos entonces bien que depende de la circunstancia y que no hay una fórmula única que pudiera aplicar para todos. Hemos llegado al fin de nuestra presentación. Eh, es importante que siempre observemos la hora y media que le hemos consagrado a esta reunión. Es importante entonces cerrar en estos momentos. Muchas gracias a todos, a los presentadores el día de hoy. Y por las presentaciones y por la sesión de las preguntas y respuestas. Tenemos anuncios para ustedes. Para recibir sus créditos CME, ustedes tienen que buscar el enlace en el recuadro en el chat para que ustedes completen la encuesta y puedan reclamar sus créditos. Muchas gracias por su participación a todos. Si tuvieran alguna pregunta que no fue respuesta, por favor envíenos la por correo electrónico. La semana que entra vamos a hablar acerca de las estaciones de lavado en los centros de salud ante la COVID-19. Muchísimas gracias a los presentadores, panelistas y a todos ustedes, a todos los participantes y a los organizadores de este seminario. Muy buen día a todos.